Señal directa. Bueno, como usted sabe, consecuencia de esta situación delicada por la contingencia de COVID-19 y a su vez agravada por otros factores que se registran en la economía global, pues uno de los rubros donde se ha visto mayor afectación es en las bolsas de valores en el mundo. ¿Cerrarlas o no? Es una de las preguntas que de repente se vienen planteando en últimas fechas. Saludo a Antonio Sánchez Sierra, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. ¿Cómo está? Bien, a sus órdenes. Pues muchas gracias por tomarnos llamada. Por favor, su opinión, ¿qué está ocurriendo con las bolsas de valores a nivel global y cuál habría de ser el mejor camino en estos instantes? Bueno, es que las bolsas no se pueden cerrar, así de sencillo. Pueden suspenderse un día sus actividades, pero definitivamente las bolsas de valores no se pueden cerrar porque básicamente son los indicadores sobre los flujos de capitales en el mundo y sobre la inversión directa para que las empresas o los países puedan tener recursos económicos para reactivar sus, ahora sí, crecimientos, para reactivar el desarrollo de empresas, y cerrarlas pues sería ahora sí un harakiri y básicamente es atentar contra el desarrollo empresarial de todo el mundo. No puede ser posible eso en definitiva. Hemos visto cómo, bueno, en momentos críticos, en algunas jornadas, pues sí se han visto en la necesidad de cerrar temporalmente, tal vez por cosa de minutos para evitar esas caídas drásticas que se venían registrando. ¿Cómo entenderlo? Así desde una visión muy, desde la microeconomía, desde nosotros mismos. Sí, es que hay un detalle. Las bolsas ganan o pierden derivado también de cómo se están generando los indicadores económicos. A ver, vamos a poner una situación. Si ahorita, por ejemplo, las empresas, las de electrónica, que son los que cotizan en el índice Nasdaq, las electrónica, las telecomunicaciones se siguen utilizando y ahorita en estos momentos han caído las ventas. Por consiguiente, el valor de esas acciones tiende a irse a la baja y al bajar, pues la gente está perdiendo porque no va a obtener un dividendo. ¿Qué ocurre entonces? Pues los indicadores empiezan a generar pérdida en esas empresas y como todo es a través de especulación financiera, pues obviamente van a la baja. Entonces, imagínese usted que en un momento dado se cierra y ese día las empresas no cotizan y ese día todas las bolsas del mundo deciden paralizar la economía mundial, pues sencillamente es impensable. Incluso ni en la Segunda Guerra Mundial ni en la Primera Guerra Mundial se habían cerrado las bolsas, o sea, nunca ha ocurrido eso hasta donde tengo yo conocimiento. Cerrarlas es básicamente interrumpir los flujos de capital y de financia y los flujos financieros de todo el mundo. Entonces, hacer esto es increíble, o sea, no se me ocurre cómo sería básicamente que un día no estén abriendo la bolsa de Frankfurt, la bolsa de Londres, la bolsa de Nueva York, la bolsa mexicana de valores aquí en México, porque ese día sería la crisis, sería la hecatombe económica y sería un infierno, así de sencillo, no puede ser posible. ¿Qué sigue en las bolsas? Porque pareciera pues que lo que hemos visto, sobre todo en el último mes, pues es apenas el inicio, ahorita, ¿no? Miren, antes de que se diera esta situación, por ejemplo, en el mercado del precio de petróleo, pues que ha habido también, mucha gente gana o pierde dinero. A ver, vamos a poner un ejemplo. Hay gente que compró ahora sí unas coberturas de precios de petróleo a $54 el barril, les decía, y apostaron en el futuro que el precio del barril de petróleo iba a costar $54. Y ahorita se encuentra, en el caso de la mezcla mexicana, 10.73, alguien está perdiendo, pero quien pagó la cobertura es el que está perdiendo. ¿Qué pasaría si en lugar de bajar sube ese precio? Bueno, pues esa persona que cubrió o compró esa cobertura a $54 y sube a $60, $70, está ganando bastante dinero. Entonces así funciona la economía. Unos ganan, otros pierden. Otros flujos se mueven hacia otros países y esos países son los que captan esa inversión.
con las indicaciones o con los indicadores que está generando México. El que está perdiendo ahorita es México, porque nuestra calificación y nuestro nivel de riesgo, pues se fue la credibilidad a ceros por las señales del presidente López Obrador de cancelar ahora sí la construcción de la planta en Mexicali con una inversión de $1,500 millones. Eso fue un atentado contra la inversión mexicana. ¿En qué va a repercutir en las bolsas? Que las empresas mexicanas van a tener un nivel de confiabilidad y de calificación de riesgo muy, muy bajo, porque nadie va a querer venir a invertir a México ni invertir en esas empresas. Entonces, a nivel mundial, ¿quiénes se van a llevar la mayor tajada? Los que les ofrezcan la mayor seguridad financiera a las empresas. Por ejemplo, ahorita Estados Unidos o en Japón, pero en cuanto empiece la recuperación y termine esta recesión y desaceleración económica, las bolsas de mayor seguridad son las que van a captar los mayores flujos de capitales para reactivar la economía, y ese no va a ser México, porque México ha salido bastante dañado por las acciones no pensadas conscientemente que ha realizado el gobierno federal. Preocupante, maestro. Demasiado preocupante, porque las señales que se están enviando sobre cuestión de seguridad empresarial, financiera e inversiones de México hacia las bolsas del mundo es que México no es confiable. Se la voy a traducir de esta manera. Usted le prestaría a un amigo que tiene fama de no pagar, que tiene fama de desconocer sus tratos, que tiene fama de no ser serio. ¿Usted le prestaría dinero a ese amigo? ¿O le prestaría a un amigo que tiene toda la fama de ser cumplidor, pagador? Así funcionan las bolsas. Y eso es lo que no se han puesto a pensar estos señores de la transformación de Cuarta, porque parece que no tenemos un secretario de Economía, parece que no tenemos una directriz financiera donde se le inyecte a las empresas los estímulos fiscales necesarios y los estímulos financieros, o bien las exenciones fiscales que hacen necesario para apalancar nuestro sistema de bolsa y nuestro sistema financiero mexicano. Estamos en una crisis de gobernabilidad semejante a la crisis de la pandemia que estamos teniendo del virus COVID-19. Entonces es muy preocupante, y nosotros, sin exagerar en la medida de un criterio prudencial, sí tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo invitar a todo el televidente, a todos los radioescuchas a que ahorren dinero para las épocas de contingencia que se avecinan. No, pues la bronca es que ya no nos dio tiempo para el ahorro, maestro. Digo, ya nos agarró con las manos en la puerta. El gran problema de este gobierno es que, fíjese una cosa, el artículo 25 constitucional dice que el rector de la economía nacional es el Estado mexicano, quien debe garantizar la justa distribución del ingreso y la riqueza, dice, de grupos y clases sociales. Pues no lo ha cumplido. ¿Por qué no lo ha cumplido? Porque efectivamente, si le interesa dinero al Estado para fortalecer, el Estado también es un inversor de alto nivel y también emite deuda, que también se cotiza en esas bolsas, pero su credibilidad es cero, no ha generado estímulos fiscales. Yo no entiendo cómo ellos quieren dinero cuando la plataforma del SAT para presentar declaración de personas físicas de enero al día de hoy, 31 de marzo, está cerrada. No hay prórroga para las personas morales que presenten su declaración. No quieren diferir los impuestos, no quieren generar estímulos a la inversión, porque en el discurso malentendido son primero los pobres, pero al rato los pobres van a ser todos, porque la inversión va a salir de México. De vivir en una economía globalizada vamos a pasar en una economía todavía regresando a 40 años atrás por todas estas medidas anticíclicas que se están desarrollando. Sabemos que no tiene bolita de cristal y sin embargo sí le quisiéramos preguntar su opinión, su punto de vista. ¿Cuánto tardaría en recuperarse la economía mundial? A ver, van a quedar las economías como semejantes a una época de posguerra, y no porque haya pasado una guerra, sino por la interconexión de los mercados globales. Le voy a poner un ejemplo. Todas las empresas automotrices que tenemos en México necesitan suministros que se fabrican en China. A su vez, esos productos se exportan a los Estados Unidos y Europa. Volver a reactivar esas cadenas, ¿sí?, que muchas se van a perder, muchas cadenas productivas, ¿cuánto puede durar? ¿1, 2 años, 3 años?
puede durar 6 meses, pero volver a reactivar los flujos y recuperar ese dinero que se dejó de ganar no es así de sencillo, porque hay que volver a recuperar la confianza. Yo le pregunto a usted, ¿en cuánto tiempo usted recupera la confianza en una persona? Difícil contestármelo, pero recuperar esa confianza en un país donde el gobierno todo va a durar 5 años, pues cuando menos ya que se vaya este gobierno y llegue el siguiente para saber si podemos contar con nueva credibilidad. Nos avecinan tiempos bastante difíciles por esta ceguera de falta de previsión financiera y económica del gobierno. No es así de sencillo. Tiempo nos faltó, maestro, tiempo nos faltó. Por lo pronto, entonces, y nada más para cerrar, las bolsas tendrán que mantenerse, sí, con cierta cautela, no cerrar, desde que no puede ha cerrar. habido... De hecho sería un error. Bien. De hecho sería un error porque recordemos, ¿quiénes invierten en las bolsas? Los inversores. Aquí en México no es muy común que alguna persona tenga acciones, pero las principales economías del mundo, como Alemania, Inglaterra, los mismos Estados Unidos, bastantes ciudadanos poseen acciones de empresas que están cotizando en bolsa. El caso de Tesla, simplemente, que es uno de los principales motores que activa la economía del estado de California, gran parte de sus inversores son parte del mismo estado de California. Entonces, le afecta a Tesla, las repercusiones financieras y la pérdida de esos dividendos también les va a afectar a la gran cantidad de ciudadanos del estado de California que han invertido en esas bolsas. Entonces, sí tenemos que ser muy prudentes, sí tenemos que apostarle más al ahorro interno y sobre todo tenemos que exigirle al Estado mexicano que enderece este rumbo financiero para que se genere otra vez esa confianza. Y no es malo cambiar de opinión, de tener proyectos que van a tener un alto costo fiscal, que va a repercutir en las finanzas públicas y que a mediano plazo pueden ocasionar un quebranto de las finanzas públicas de México. Porque esos productos, esos esquemas de crear una refinería de Dos Bocas, cuando el precio del petróleo ahorita está a 10.75 y producirlo en México nos cuesta $14, pues es irracional apostarle a crear refinerías cuando ahorita todo el mundo está apostándole sobre las energías limpias y sobre los esquemas del Acuerdo de París o del Protocolo de Kioto. No es así de sencillo. No estamos emitiendo bonos del carbono, no estamos emitiendo una serie de bonos de confianza. Entonces, pues parece que yo afirmo una cosa como especialista y el gobierno se empeña en hacer otra, basados en ideologías que nada contribuyen para el desarrollo de México. Maestro Antonio Sánchez Sierra, muchas gracias. Es muy amable. Quedo a sus órdenes.